ustedes tenían la interpretación geométrica de la derivada ordinaria. Vamos a ponerlo acá. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Ya está. Vamos a ponerle aquí. Derivada de una función en un punto. Ya está. Entonces regresamos a cálculo diferencial. A ver, vamos a ver cálculo diferencial acá. Listo. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Ya está. Muy bien. Ya. A ver, vamos a ver qué sucedía en el cálculo diferencial. Ya. Muy bien. Entonces, en el cálculo diferencial tú tenías una función de una variable real, y igual f de x. Vamos a suponer que esta de aquí es su gráfica. ¿Correcto? Y nos vamos a concentrar en este punto de la gráfica. Obviamente este punto va a tener su abscisa, ahí está x sub 0, ¿no? Y su imagen. Ya está. El problema de la recta tangente, ¿no? Justamente es la interpretación de la derivada en un punto. Ojo, no estoy hablando de la derivada nada más. Cuando se dice derivada, se refiere a la función derivada. ¿Ya? En cambio, aquí estamos hablando de la derivada de una función en un punto. En este punto de acá. ¿Ya? En ese punto de ahí. Justamente esa es la interpretación de quién, de la pendiente, ¿no? De la pendiente. Entonces vamos a poner esa idea. A ver, veamos. ¿Qué es más fácil trazar? ¿Una secante o una tangente? Bueno, en este caso la recta secante o la recta tangente. En este caso la recta secante es más fácil, ¿no? Para trazar una recta secante necesito dos puntos, ¿no? Dos puntos. Entonces vamos a coger un punto aquí. Un punto aquí. Ya está. Si cogemos ese punto, podemos trazar una recta secante. Listo. ¿Está bien o no? Pero nosotros queremos trazar por este punto la tangente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el siguiente razonamiento. Como este punto está en la gráfica de la función, también podría haber tomado este punto de acá, ¿no? No hay ningún problema, o este punto de acá, para poder entender la idea. Entonces, este punto puede ser cualquiera de la gráfica, y normalmente cuando es cualquiera, su abscisa le vamos a poner x. Ya está. X. Muy bien. Ya está. Pero si yo quisiera trazar la recta tangente, entonces empieza la siguiente idea, ¿no? Como este punto es por donde quiero trazar la recta tangente, entonces vamos a hacer que esto de aquí se mueva, ¿no? Se mueva. Es decir, ¿qué pasaría si este puntito se ubica acá? Entonces tu recta secante ahora estaría en esta posición. Listo, ahí está. Pero me quiero acercar más. ¿Y qué pasaría si estuviera aquí? Entonces tu recta secante ahora sería esta de acá. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué pasaría si este puntito está ya cerca a este punto por donde quiero trazar la recta tangente? Entonces en ese momento es cuando la recta secante se estaría colocando en la posición de la tangente. Ahí está, qué interesante. Muy bien, esto sería nuestra recta tangente, ¿no? Ya está. Esa es una manera geométrica, ¿correcto?
Ahora vamos a verlo de una manera un poco más formal, pero a nivel del eje X. Cuando estuve en este punto, aquí estaba el X, ¿cierto? Cuando estoy en este punto, ahora el X estaría en esta posición. Aquí. Cuando estoy en este punto, después de haber trazado esta recta secante, entonces nuestro X estaría acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando X tiende a X sub 0, entonces el límite de la posición de la recta secante, ¿qué va a ser? Su límite de la posición de la tangente. ¿Cierto? Ahí está, ¿ves? Cada vez que X tiende a X sub 0, entonces la secante estaría haciendo estas posiciones. Y cuando llegue a X sub 0, se va a poner en la posición de la tangente. Muy bien, ya está. Ya, pero todavía sigue siendo geométrico. Ahora vamos a formalizarlo. Lo formalizamos. Como toda recta oblicua, ¿qué va a tener? Una pendiente, ¿no? Una pendiente. Ya está. Entonces, para hallar esa pendiente, ¿no? Nosotros sabemos que vendría a ser una razón geométrica, ¿no? De el que está a su opuesto, por decirlo así, cateto vertical sobre el cateto horizontal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a calcular esta longitud. Me voy a concentrar en este triangulito que he construido acá. Listo. La longitud de este cateto vendría a ser este valor menos X sub 0. Ya está. Muy bien. Y de este cateto, o sea, esto de acá, vendría a ser f de x menos f de x sub 0. Listo. Entonces, esto vendría a ser f de x menos f de x sub 0. Ya está. A partir de ahí ya ustedes saben que tendríamos que la pendiente de la recta secante es igual. Ahí está. Una variación vertical, x menos x sub 0. Ahora, ¿por qué le decimos así? Lo que pasa es que este punto, si esta gráfica sigue, podría estar acá, ¿sí o no? Entonces la secante sería para esta parte, ¿cierto? Y si quiero que se vuelva tangente, entonces se va moviendo así, hasta que llega a la posición de la tangente, ¿no? O sea que el X también puede estar acá, ¿no? Puede estar ahí. Por eso que algunos autores hablan de derivada derecha, si estuviera acá, derivada izquierda. Y hay una derivada central, también hay una derivada central, ¿no? Cuando X está justo, digamos, como parte simétrica con respecto a X sub 0, ¿no? Muy bien, ya. Y aquí vendría a ser la variación vertical, eso de aquí. F de x menos f de x sub 0. Pero nosotros queremos, ¿no? Nosotros queremos la pendiente de la tangente. Entonces, eso vendría a ser la posición límite de esta pendiente. ¿Por qué razón? Porque cuando estoy aquí se formaría otro triangulito, ¿cierto? Y tendría ahí nuevamente otra pendiente, que vendría a ser algo parecido así, porque el X va a ir cambiando nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando X tiende a X sub 0, eso significa que la posición límite de la secante ahora está en la tangente. ¿Y eso qué significa? Que el límite de esta pendiente, ¿no? Esta es la pendiente de la secante, ahora se ha convertido en la pendiente de la tangente, ¿no? La pendiente de la tangente. Muy bien, listo. Después formalmente, utilizando la notación de Lagrange, tú le escribes esto así, f' de x sub 0. ¿Sí o no? ¿No? F' de x sub 0, ¿no? Y cuando calculamos f' en x sub 0, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es hallando la pendiente de la recta tangente trazada por el punto x sub 0, f de x sub 0.
Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces recuerda, geométricamente L, ¿qué significa? Es la pendiente de la recta tangente trazada a la gráfica de la función en el punto x sub 0, f de x sub 0. Ahí está, la tangente. Y esto de aquí, ¿qué sería? Su pendiente, ¿no? Su pendiente. Muy bien, ya está. Ya, eso es lo que normalmente se ve en cálculo diferencial, ¿correcto? Cálculo diferencial. Perfecto. Ahora estamos en cálculo multivariable. ¿Ya? En cálculo multivariable. Muy bien. Inicialmente se les enseñó a graficar planos paralelos, ¿sí o no? Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando queremos graficar y igual 3, por decir. ¿Sí o no? Y igual 3, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos hecho ahí? Sinceramente aquí, la idea era tratar de hacer un buen dibujo, ¿no? Un buen dibujo. Entonces aquí lo vamos a poner, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos ubicábamos en el eje como indica la variable. Y igual 3, vamos a suponer que es aquí. ¿Cierto? Ya está. Muy bien. Y solamente lo voy a graficar en el primer octante. ¿Ya? En el primer octante. Entonces, ¿qué hacemos? Por este puntito, ¿no? Entonces replicamos, pues, ¿no? ¿Qué replicamos? Este eje X lo replicamos acá. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. ¿Y qué más replicamos? Este eje Z. Lo replicamos aquí. Ya está. Ahora sí, formamos el plano, ¿no? Formamos el plano. Entonces aquí trazamos en paralelo. Y aquí trazamos en paralelo, para que se vea bien mi dibujo. Ya está. Listo. Y esto vendría a ser el plano y igual 3. ¿Está bien o no? Y igual 3, ¿no? Muy bien. ¿Por qué hacemos esa acotación? Porque si nosotros queremos interpretar esta derivada parcial con respecto a x, tenemos que recurrir a lo que ya conocemos ya. Fíjate que esta interpretación se da en un plano, ¿cierto? Se da en un plano, ¿no? Muy bien. Para hacer esa interpretación, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos una superficie, mira, ahí está, una superficie. Y esa superficie, para poder obtener una curva y dar una interpretación así como se hace en cálculo diferencial, entonces le voy a cortar con un plano, ¿no? Paralelo a XY, ¿cierto? Y ese plano le he puesto Y igual a Y sub 0, así como acá, ¿no? Aquí yo le he puesto 3, ¿verdad? 3 le he puesto, entonces aquí está el 3, ¿no? Y tracé el plano. Entonces acá es igualito. Ese 3 es como si fuera este de aquí, Y sub 0. Y aquí está el plano, Y igual a Y sub 0, ¿correcto? ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha intersectado la superficie con el plano. ¿Y qué tenemos aquí? Una curva, ¿no? Una curva. Aquí he puesto la ecuación de la curva, mira. Z igual a f de x, y es igual a Y sub 0. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué significa que y asuma este valor? Que es constante. Y justo aquí, cuando trabajamos con respecto a x, o sea, x es el que va a dar el movimiento, ¿qué habíamos dicho? Que se asume que y es constante. Geométricamente hablando, significa que tenemos la ecuación de un plano paralelo al plano XZ, ¿no? Paralelo al plano XZ, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora sí, miren, una vez que tenemos esta curva, ahí está, ¿ves? Tenemos esta curva de coordenadas. Como está en el plano y igual a y sub 0 va a ser constante. Mira, ahí está. No se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. Está aquí, constante, ¿no? Es constante ahí. Muy bien. El que sí se va a mover es x. Mira. Se tiene que mover para que se genere esta curva, ¿no? Que ha sido la intersección, ¿no? Entonces, x es el que se va moviendo. Muy bien. O sea que x va a estar por aquí más o menos, ¿no? Y es el que se mueve. No es el que se mueve. En cambio, y sub 0 para nada se va a mover. Es constante.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ahora, si esto es x sub 0, y ya dijimos que él siempre va a ser y sub 0, entonces nosotros podemos hallar la imagen, que vendría a estar acá, y que origina en la gráfica un punto con 3 coordenadas. Este se llama el punto tangencial, ¿no? Muy bien. Quiere decir que por ese punto, si yo trazo esta recta tangente, es porque su pendiente no es nada más ni nada menos que la derivada de f con respecto a x. ¿En qué nos basamos en esta conclusión? Justamente en lo que tenemos allá, en esto de aquí. Esta tangente, su pendiente es la derivada con respecto a x. Como aquí solamente hay una variable, no es difícil darse cuenta que para que todo esto suceda, el que se está moviendo es x, pues, ¿no? El que se está moviendo es x, ¿no? Muy bien. En cambio aquí, para que todo esto suceda, y sub 0 no se mueve, mira, es constante. El que se está moviendo para que se genere esta parte es x, ¿no? Es x. Muy bien. Entonces viene a ser la pendiente, ¿ya? La pendiente. Ya después nos vamos a dar cuenta que si queremos entrar en la parte vectorial, podríamos decir que esto representa la pendiente de la recta tangente en la dirección del eje x, ¿cierto? En la dirección del eje x, mira. ¿No? Muy bien, sí. No puedo ver. Ah, ¿lo puede ver? Ah, ya, muchacho. Yo pensaba que me iba a hacer ahí una acotación. Esto vamos a poner por acá mejor. Ya está. No, está bien, tiene que preguntar, pues, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Entonces, como es con respecto a x, entonces aquí le he puesto así, pues, ¿no? Tangente con respecto a x, porque esta t yo le he puesto como recta tangente, pero aquí también le he puesto como recta tangente. Para diferenciarlo, lo estoy poniendo aquí el y, ¿no? Porque es en el movimiento en y. En cambio aquí es en el movimiento en x, ¿no? El movimiento en x, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Ahora un detalle importante, ¿no? Nosotros sabemos que si me pidieran a mí la ecuación de una recta, necesito dos datos. Un punto de paso, ¿no? Un punto de paso. Ahí está. Y si es en el espacio tridimensional, ¿no? Si es en el espacio tridimensional, es bueno utilizar la ecuación vectorial, ¿no? Y para utilizar la ecuación vectorial, ¿qué necesito? Necesito la dirección, ¿cierto? El vector direccional, ¿no? De esa recta tangente. Muy bien. Entonces puede ocurrir que me pidan, después de calcular esta derivada parcial, tal vez me pueden pedir la ecuación vectorial de la recta, ¿sí o no? Y como ya tengo el punto, en este caso el punto de paso, que sería el punto tangencial, y tengo la pendiente, con eso es suficiente para poder hallar la ecuación vectorial de la recta, ¿no? Eso es geometría, creo, ¿no? Eso es geometría cuando llevan ustedes, ¿no? Ustedes que les encanta ese curso de geometría, ¿no? Muy bien, ya les fascina el curso. Excelente, ya. Ahora, también habíamos dicho que podemos graficar una sola variable, en este caso x, asumiendo que es igual a 2, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros graficamos, vamos a graficarlo acá. Voy a poner así un poquito más exagerado esto. Por acá. Ya está. En este caso, como x es igual a 2, también tenemos el mismo estilo, ¿no? Nos vamos al eje x, nos ubicamos en la posición 2, digamos acá, aquí, ya está. Y por ahí vamos a trazar el eje y el eje z, ¿no? Lo trazamos acá. Listo. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ya está. Hacemos una réplica de esto arriba. Aquí también, paralelo, acá. Muy bien. Se ve como que está hacia adelante, ¿sí o no? No, hacia adelante. Y esto vendría a ser x igual 2. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Pasen? Muchachos? X igual 2. Entonces, ¿qué ocurre? Como tengo la superficie z igual a f de x, y,
Entonces a esa superficie le voy a intersectar un plano de esta forma. Solo que ahora, en vez de 2, aquí le voy a poner x sub 0. ¿Ya? Aquí va a estar x sub 0, ¿no? Y aquí está, ¿ves? Mira. X sub 0. Y todo esto es el plano x igual a x sub 0. Geométricamente, ¿qué estoy diciendo? Que x va a ser constante. ¿Cierto? X va a ser constante. Muy bien. Al intersectarse con la superficie que está en el primer octante, entonces nos va a quedar aquí una curva, ¿sí o no? Ahí está la curva, ¿ves? La curva. Acá está su ecuación de la curva. Muy bien. Entonces, en esa curva, ¿tú qué puedes hacer? En esa curva vas a considerar este puntito de coordenadas x sub 0. Esto es fijo, no es constante, diré. Aquí no se mueve ni para allá ni para acá. Se mantiene ahí constante. Y y sub 0, él sí, mira, él sí se va a mover para dar origen a esta parte en donde tenemos la curva, pues, ¿no? Muy bien, ya está. ¿Qué sucede entonces? Sucede que esta recta tangente que nosotros podemos trazar aquí, que está en el movimiento del y, porque esto es el que se mueve, ahí está. Entonces su pendiente vendría a ser la derivada parcial con respecto a y, ¿no? Con respecto a y. Oye, acá está x, ¿no? Estas tizas están mal, están estas tizas. Uno le dice y pone x, ¿no? Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que efectivamente con esta notación observamos la variación es como el eje y, ¿no? Como el eje y. Listo. Vamos a ponerlo acá. Después vamos a ver el caso en donde ya no lo vamos a intersectar con un plano paralelo a XZ, ni con un plano paralelo a YZ, sino lo vamos a intersectar con un plano oblicuo, ¿cierto? Y cuando lo intersectamos con un plano oblicuo, entonces ahí ya interviene otro tema, ¿no? La derivada direccional, ¿cierto? Ahí ya es distinto ya. Muy bien. Sí, eso vamos a ver después de esto todavía, ¿no? Pues, perfecto. Entonces aquí solamente estamos interesados en hacer la intersección como si fuera un plano como XZ o como si fuera un plano así como el frontal YZ, ¿no? Nada más. ¿Eso cómo se llaman en sí? Justamente las derivadas parciales en el punto, pues, ¿no? En el punto. Muy bien, ya está. Fenomenal. Listo. Ahora, este problema, que es uno de los más sencillos, hay que entenderlo bien para ya el día de mañana resolver problemas de las prácticas, pues, ¿no? Porque los problemas de las prácticas sí viene más alucinante, pues, ¿no? Más alucinante, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, mañana que tenemos la práctica, ¿no? Ah. Mañana, ¿qué tenemos mañana? Ah, mañana tienen su práctica, ¿no? Sí, mañana tienen su práctica, ¿verdad? En la tarde. Pero normal hacemos clases para ir avanzando, ¿no? No hay problema. Hacemos clases nomás. No, hacemos clases nomás, no hay problema. No. En realidad me parece bien que avancemos porque el tema más, digamos, más delicado, ¿no? Son las integrales. O sea, yo soy muy sincero, ¿no? Este tema es el tema más delicado. Entonces, si, o sea, para entenderlo, ¿no? Porque son integrales dobles, integrales triples, ¿cierto? Y ahí hay que ver coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que si podemos ir avanzando, y cosa que después vamos a tener más tiempo para las integrales, yo lo veo mejor, ¿sí? O sea, en mi experiencia lo veo mejor. Está demostrado que mayormente los estudiantes son más buenos en las derivadas. Eso de ahí yo sí puedo dar fe, ¿no? Eso de ahí no hay mucho problema. Pero cuando llegan a integrales y es con coordenadas polares o es con coordenadas esféricas o cilíndricas, algunos ahí pues tienen dificultad, ¿no? Y a veces pues se necesita un poquito más de tiempo para explicar con calma, ¿no? Entonces creo que podemos ir avanzando y ya en la tarde dan su examen, pues me supongo que van a salir bien, ¿no? Me supongo, ¿no? Me supongo, ¿no? Muy bien.
Ya está. Entonces, hoy día me disculparán, he traído mis plumones en vez de mi tiza, ¿no? Yo no puedo escribir aquí con plumones. Por eso solamente estoy utilizando 2 tizas nomás. Ya. Les decía, ¿no? Les decía. Los problemas de derivadas, cuando se veía en cálculo diferencial, la interpretación que tú le dabas cuando se evaluaba en un punto, dependía mucho también del problema donde estés trabajando, ¿no? Por ejemplo, si es un problema geométrico, involucra pues la recta tangente, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Si era un problema tal vez de física, involucra pues la velocidad, ¿no? La velocidad, ¿no? Algo parecido es también en este tema, ¿ya? En este tema. La pregunta sería, ¿no, profesor? ¿Y cuándo me voy a dar cuenta, ¿no?, que voy a utilizar la derivada parcial evaluada en un punto, ¿no?, como la pendiente de esa recta tangente? En realidad, para darse cuenta, si tú ves los dibujos, sí o sí, la superficie tiene que intersectarse con un plano. Ese es uno. Y que ese plano tiene 2 posibilidades nomás. O es un plano paralelo a XZ, o es un plano paralelo a YZ. Nada más. ¿Cómo te das cuenta de eso? Fácil. Y igual a un número. Puede ser un plano. O si estoy trabajando con respecto a y la derivada parcial, mira, el plano de intersección es x igual a x sub 0. No te olvides que cuando esta derivada es con respecto a x, ¿quién es constante? Y. Ahí sale la ecuación del plano. Entonces, si yo tengo un problema en donde me dice que esta superficie se va a intersectar con un plano de esta forma, entonces voy a hallar la derivada con respecto a x, ¿sí o no? Porque y es constante. Muy bien. Si yo tengo la superficie y en el problema me indica que se va a intersectar con un plano x igual a x sub 0, entonces me está diciendo que x es constante. Entonces la pendiente con respecto a quién va a ser, con respecto a y. ¿Se acuerdan? Mira acá, ¿ves? X igual 1. O sea, ¿qué significa? Significa que ese plano dice corta el paraboloide. Mira, qué interesante. Entonces tú dices, ya. Ese plano es x igual a un número. Entonces, si corta el paraboloide, va a formar una curva, ¿no? Una curva. Voy a tener un punto sobre esa curva. Puedo trazar su recta tangente. ¿Por qué razón? Porque la pendiente va a ser la derivada parcial con respecto a y. Porque x es constante. O sea, así lo tengo que razonar. No quiere decir que tienes que hacer un dibujo. El problema no dice dibujar, sino que aquí se ha puesto el dibujo justamente para llevarlo a una similitud como lo que estamos haciendo acá. Ya, el problema no te pide dibujar, ¿correcto? No te pide dibujar. Ahora, si el problema te pidiera, esa es otra cosa, pues, ¿no? Ahí no dice, profesor, ¿lo dibujo y me pone más puntitos? No, ¿no? No dice ahí, bueno, no dice, ¿no? Es más que todo instructivo, ¿no? Instructivo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí? El plano x igual 1 corta el paraboloide circular z igual a x cuadrado más y cuadrado en una parábola. ¿Tú ves el dibujo? Es cierto, en una parábola. O sea que esta curva de acá, ¿cierto? O esta curva de acá, dependiendo de qué plano tengo, me está diciendo que es una parábola. En este caso, x igual 1, estamos acá. Entonces me sale una parábola, ¿no? Una parábola. Ya está, perfecto. Ahora dice, aquí sí es directo, te dice, determine la ecuación de la recta tangente, dice, ¿no? No solamente la pendiente, quiere la ecuación. Ya, está bien, quiere todo, ya está bien, dice. ¿No? Determine la ecuación de la recta tangente a la parábola en el punto. Ya. Hay un detalle importante. Hay ocasiones que te dicen en el punto 1,2, nada más, ¿cierto? Cuando te dan un punto de 2 coordenadas, es porque te están dando el punto que está en el dominio, pues, ¿no? En el plano XY. Cuando te dan el punto con 3 coordenadas, es porque te están dando el punto de tangencia.
¿cierto? O sea, eso hay que saber distinguir, ¿no? Algunos autores te pueden dar el punto de tangencia, tiene que ser 3 coordenadas. Algunos autores solamente te dan las 2 primeras coordenadas del punto de tangencia. Pero como tú tienes z, tú puedes hallar la tercera. O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Ya, muy bien, ya está. Ahora sí, algunas observaciones a ese problema. A ver, obviamente ahí está resuelto, ¿no? No vamos a, ahí está resuelto, sino que cuando ustedes recién empiezan a derivar y le dan la interpretación, si te piden derivar esto, ¿cómo lo haces? Con el límite, ¿sí o no? ¿No? Con el límite. ¿Sí? Con el límite, ¿no? Muy bien. Pero conforme vas avanzando y llegas a la parte de la función derivada, ya no utilizas mucho el límite, ¿no? ¿Por qué razón? Porque con ese límite se ha formado toda una tabla de derivadas, ¿sí o no? ¿Correcto? Y eso es lo que también ustedes tienen que usar. Para no estar, digamos, haciéndolo tedioso el cálculo, cuando llega un momento en que tú puedes usar las fórmulas de derivadas, úsalo, ¿cierto? Úsalo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero derivar con respecto a y, entonces me voy a la función general, que tiene su regla de correspondencia, y solamente asumo que y es el que varía, y x sería una constante. De esa manera es más fácil al momento de calcular la derivada. Porque si no, tendría que usar el límite de esto, ¿cierto? ¿Cuándo se usa el límite? Solamente cuando es necesario, nada más. La pregunta es, profesor, ¿y cuándo sería necesario usar la definición de límite? Cuando en el punto aparentemente parece que la función salta. No, aparentemente, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver después, no se preocupen, ¿no? Entonces ahí nosotros debemos tener cuidado. O sea, más o menos en problemas así. Miren. Mira, aquí es igual, pero aquí es diferente. Tal vez aquí es 1 y aquí, no sé, pues le podemos poner x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. Y quiero hallar la derivada en x sub 0, y sub 0. Entonces ahí parece como que está saltando, por decirlo así, ¿no? En estas ocasiones es donde tenemos que usar la definición, porque en el punto parece que estuviera saltando, ¿no? Aquí es de manera exacta, está en el dominio, en cambio aquí está abierto como un punto de acumulación. Entonces, en esos casos es donde yo tengo que usar la definición, en esos casos. Pero si mi función, como tenemos allá arriba, no presenta una estructura de esta forma, entonces más fácil es, utilizo la tabla y luego lo reemplazo. Eso es más fácil. En vez de usar esto, ¿qué hago? Derivo. Entonces, trome derivando, ¿sí o no? Derivo. Y una vez que he derivado, en ese resultado, el x lo reemplazo por x sub 0 y de esa forma tendría la pendiente que necesito. ¿Sí o no? O sea, esa es la idea. ¿Ya? La idea es tratar de utilizar las fórmulas de las derivadas que tú ya conoces en este tema también, ¿no? En este tema. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces, en nuestra resolución nosotros decimos así. A ver. Ya. Aquí me están pidiendo, me dicen la ecuación de la recta tangente. Entonces aquí yo necesito la ecuación de la recta tangente.
Ya está. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo que hallar la ecuación de una recta tangente, observo que la recta tangente va a estar en el espacio vectorial, ¿no? En R3 va a estar. Ya, muy bien. Entonces, no voy a poder colocar su ecuación cartesiana, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué se hace? La ecuación vectorial. Un punto cualquiera de la recta tangente será un punto de paso. ¿Cómo se llama este punto de paso? El punto de tangencia. El punto de tangencia. Más t veces un vector direccional A, tal que t pertenece a los reales. ¿Está bien o no? Muy bien. Quiere decir que en mi resolución yo necesito las coordenadas del punto de tangencia, por donde va a pasar la recta. Entonces aquí voy a tener las coordenadas, ¿no? Aquí vamos a ponerle punto P sub 0. Ya está, el punto P sub 0. Entonces el punto P sub 0 vendría a ser, pues, en este caso 1,2,5. Perfecto, ahí está. No hay ningún problema, ya está. La pregunta sería, ¿y cómo encuentro este vector de acá? Este vector es un vector en R3. Listo. Si tú quieres encontrar las componentes de este vector, entonces vamos a tener que buscar componente en X, componente en Y y componente en Z. ¿Está bien? O sea, A sub X, A sub Y, y A sub Z. De estos tres, hay uno que no va a variar. ¿No? Hay uno que no va a variar, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el problema, te das cuenta que a nivel de X no va a variar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que a nivel de X esto va a ser 0. No hay variación ahí. Me está quedando Y con respecto a Z. Pero ojo, Y con respecto a Z, cuando X es constante, acá está la recta tangente. Esto es la variación en X y esto es la variación en Z. O sea, si yo tengo la pendiente de la tangente, voy a conocer la variación en X y la variación en Z. ¿Se dan cuenta? No, eso es importante, ¿no? Es importante. Muy bien. Y una variación, en este caso se pondría así, pues, ¿no? ¿Correcto? Aquí vendría a ser con respecto a Y, bueno, en este caso es Y, y a nivel vertical sería Z, ¿verdad? Perfecto, pero ¿eso quién es? Eso vendría a ser la pendiente. Pero la pendiente es la derivada parcial con respecto a Y, ¿correcto? Teniendo este dato, entonces ya podemos saber la variación de estos dos. Profesor, pero yo puedo hacer esto, mire. Si la pendiente lo divido entre 1, entonces la variación de Y sería 1. Perfecto. Entonces acá le pondría 1. Y la variación de Z, ¿quién sería? La pendiente, pues no, la pendiente. Y eso vendría a ser el vector direccional. Entonces, sencillo, pues no, sencillo. Esto vendría a ser la pendiente. ¿Ya ves? Y nos preguntamos, ¿lo que tenemos aquí en realidad pues tiene sentido? Sí. Este vector es en el plano XY. ¿Qué vector es? Es el vector J, ¿sí o no? ¿No? Es el vector J. Y precisamente ahí en ese problema, el que da la dirección es Y, donde está el vector J. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿no? Muy bien, pero eso es en términos vectoriales, ¿ya? Ahora sí, tenemos el punto. Me faltaría solamente la pendiente, mira, qué interesante, ¿no? La pendiente.
Entonces vamos a calcular la pendiente. Como z es igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestra función es x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Y por definición tenemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada con respecto a y. Entonces derivas con respecto a y. La derivada con respecto a y. Y luego lo vas a evaluar en x sub 0, y sub 0, o sea, en 1,2. ¿Sí o no? Eso es lo que me está diciendo. Muy bien. Y aquí está lo que te decía, pero esto de aquí, primero lo hago como si fuera una función derivada, o sea, con la tabla, pues, ¿no? Con las fórmulas. Con las fórmulas. Ya está. ¿Quién es constante? X. ¿Derivada de una constante? 0. Tenemos la variable elevada al cuadrado. Su derivada es 2 veces la variable. ¿Sí o no? No, así. Trabajamos con la tabla. Muy bien. Entonces, cuando tú vas a reemplazar en el punto 1,2, es más fácil porque solamente debo reemplazar el valor de y. O sea, y vale 2. 2 por 2, 4. Ya está. ¿Qué significa eso? Significa que ¿esto cuánto vale? 4. ¿Cierto? Vale 4. Teniendo el vector direccional, teniendo el punto de tangencia, ya tengo la ecuación de la recta tangente, ¿no? Ya está todo ya. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Aquí está, ¿ves? Mira, por eso es que aquí apareció el 0,1,4, ¿no? Es por eso que apareció ahí, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta notación es muy buena comparado con la notación de la prima, ¿no? Porque aquí, cuando utilizas esta notación, recuerda que f es z y aquí esto es y. Y esto hace referencia a lo que había puesto por acá, mira. ¿Ves? Por eso que esa notación es mejor, ¿no? Al utilizar esta notación me está diciendo que la variación en y, si tú le pones aquí 1, entonces quiere decir que en el vector direccional, aquí va a ir el 1, ¿cierto? Y la variación en z, que vendría a ser m, es la respuesta de la pendiente, lo pondría acá. Te das cuenta que ahí x no interviene porque es constante, no hay variación. 0. No se mueve el x, ¿no? Está fijo ahí el x, ¿no? Muy bien, ya está. Ya ven, de esa forma entonces, cada vez que tengamos una intersección de la superficie con un plano así, o y igual a un número, es la interpretación geométrica, pues, ¿no? Es la interpretación geométrica. Ya, muy bien, listo. Sencillísimo, ¿no? Sencillísimo. Aquí en este caso también, fíjense, ¿quién es constante? Y. Entonces la derivada con respecto a quién es? Con respecto a x, ¿no? Porque y es constante. Ahí está, ¿ves? Con respecto a x. Acá le he puesto así, pero ¿qué habíamos dicho? Que mejor nos conviene ponerlo de esta forma, ¿no? Entonces la variación, ¿cuánto sería? 1. Y con respecto a z sería el valor de la pendiente, ¿no? En ese caso, estaríamos diciendo que hay variación en x y sería 1. Entonces, cuando yo pongo mi vector direccional, en x, variación 1. En y es constante, no varía. Y en z, la pendiente. ¿Se dan cuenta? De esa manera, me doy cuenta que la pendiente siempre va a estar en z, ¿no? Siempre va a estar en z ahí en el vector direccional. El 1 es de acuerdo a la variación en la posición de x. Y y, como no aparece, constante. ¿Qué significa? Que no varía, pues, ¿no? Se mantiene constante, ¿no? Por eso se le pone el 0, ¿no? Por eso se le pone el 0. Muy bien, ya está.
Entonces, en este problema también, ¿no? Es para más o menos nuevamente ver lo anterior. Ya. Ahora, cuando ustedes pasaban al siguiente tema, ya no es x sub 0, sino ahora es la función derivada. ¿Sí o no? La función derivada. Entonces aquí se utilizaba el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De f de x más h menos f de x sobre h. Un límite que trae recuerdos, ¿sí o no? Muy bien, ya está, ya, perfecto. Pero cuando llegábamos a esta parte, a partir de ahí ya se utilizaba las tablas, ¿sí o no? Las tablas. ¿Y cuál era la ventaja de las tablas? Que en todas esas tablas, ¿no? Que a veces que son algo de 25, 28 más o menos, ¿no? Las fórmulas, ya este límite se había aplicado a cada una de ellas. Y los resultados que se habían obtenido se ponían en una tabla. Y por eso es que era más fácil ya empezar a derivar, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, algo similar vamos a hacer acá. En vez de trabajar en un punto específico, ahora vamos a trabajarlo así, la derivada de f con respecto a y, pero en términos generales. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Que si hacemos la analogía, también voy a utilizar tablas. La única diferencia es que, como tenemos dos variables, solamente esta es la variable principal, por decirlo así, ¿no? La que va a variar. Y el x, una constante, ¿no? Una constante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la siguiente parte es, yo voy a asumir que tú sabes derivar. ¿Ya? Voy a asumir que las tablas están acá. ¿Ya? Todas las tablas de multiplicar, de los 10 mandamientos, todas las tablas. ¿Ya? Va a estar ahí. Muy bien. Entonces, ahora sí empezamos, ¿no? Ahora sí empezamos. ¿La lista? No, que la lista. Miren, imagínate que esto es tu mente, ¿no? Esto es tu mente. En tu mente están las derivadas que llevabas anteriormente, pues, ¿no? Cuando empezaste recién. Muy bien. ¿Esto cómo se llama? La derivada de una constante. La derivada de la variable. La derivada de la potencia de la variable. ¿Cierto? Y esto era la propiedad número 1, ¿no? Que normalmente es la propiedad de linealidad, ¿no? Como en el álgebra lineal. Esta constante, que en este caso sería una especie de coeficiente porque acompaña a la función, en realidad sale, pues no, o sea, es invariante al proceso de la derivada, no varía. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? La constante se mantiene y solamente derivamos la función que lo está acompañando. ¿Está bien? Esa es una de las propiedades. Perfecto. Todo eso uno tiene que usar ahora en este tema. Solo que al hacer la derivada, no nos olvidemos que aquí me está diciendo quién es la variable. Me está diciendo ahí quién es la variable. Y la que no aparece es constante. Al principio uno se puede confundir, porque estamos acostumbrados solamente tal vez a derivar con una variable. Pero poco a poco ya te vas a ir acostumbrando ya. Porque en realidad no es complicado. E inclusive cuando ustedes han hecho derivación implícita, tal vez ahí, por ahí han tenido una idea de derivadas parciales, ¿no? Porque hay un teorema, ¿no? Hay un teorema de la derivación implícita, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, vamos a ver. Uy, ya son 1:30, ¿no? Qué rápido ha pasado acá. Ya. A ver. ¿Dónde está el problema? Ah, esta no es la cadena, ¿no? Ah, ya. Ya, está bien. Este ejemplo también vamos a hacer una acotación. Vamos a borrar acá. Voy a borrar esto de aquí porque ya entendimos cómo se grafica ahí, ¿no? Ya esto de acá sí. Esto sí lo vamos a dejar ahí por el momento. Ya habíamos hecho cómo graficar. Ya está. Ya saben, mañana en la tarde traen sus
colores, sus plumones, ¿ya? Los gráficos bonitos, no quiero gráficos feos. ¿Ya? Muy bien, pintadito todo, ¿ya? Con 4 colores mínimo, ¿ya? Muy bien. Sí, lápiz carboncillo, lápiz labial, no hay problema. No hay problema. No hay problema, muchachos. Muy bien. Hazlo con su. Ya tiene su cuadernillo ya, muy bien, su nombre, el examen nomás, ¿no? Muy bien. Como dijeron los profesores, y las fijas lo van a ver mañana, ¿ya? Cuando reciban su examen, ahí van a ver las fijas. ¿No? Muy bien. Listo. Ya. Vamos a ver. A ver. Cuando uno deriva, ¿cierto? Cuando uno deriva, entonces uno tiene que distinguir ciertas características de la función, sobre todo dependiendo de qué posición tiene la variable. Por ejemplo, si hablamos a nivel de un exponencial, la posición en la base obviamente no va a ser la misma que la posición en el exponente, ¿sí o no? ¿No? Va a ser cosas distintas. Entonces, cuando tenemos la variable como base, elevado a un número, por decirlo así, entonces no va a ser lo mismo que un número elevado a la variable, ¿no? Entonces, eso es muy importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque cuando aplicamos la derivada, ¿cierto? Ahí está. Listo. Cada uno de ellos se le ha aplicado este límite, ¿no? O sea, aplicas este límite. Y una vez que aplicas este límite, tú ya tienes la fórmula, ¿no? Para que en lo sucesivo ya no estés haciendo eso, sino solamente de frente lo haces, ¿no? Y en este caso es, bueno, bajamos esta potencia, copiamos la variable y a la potencia anterior le quitamos 1. Ya está. ¿No? No es bueno aprenderlo diciendo la derivada de x a la n es n por x n menos 1. No. La mejor forma de aprenderlo es sin mencionar la letra. ¿Ya? Porque esta letra hay que llamarle variable. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque en estos problemas hay ocasiones en que esta letra va a ser la variable y en otras ocasiones va a ser la constante, ¿no? Entonces por eso hay que tener bastante cuidado. Muy bien, igualito acá. Tenemos un número que está haciendo las veces de base, recuerda, mayor que 0 y diferente de 1, y está elevado a la variable. Entonces si queremos derivar, copiamos lo mismo por el logaritmo natural de la base, que en este caso sería a. ¿No? Sería así, ¿ya? No digan a elevado a la x, la derivada es a la x logaritmo natural de a. No, así no es bueno aprenderse las fórmulas, ¿ya? No es bueno aprenderse las fórmulas. Muy bien, ahora sí, vamos acá. Entonces, como tenemos dos variables, vamos a hacerlo por separado de manera parcial. Listo. Muy bien. Entonces tú dices, él se llama variable. Él es variable. Muy bien. Entonces yo digo, la letra que no aparece en este caso, que es y, vendría a ser una constante, un número. Cuando veo la regla de correspondencia, entonces yo digo, la variable elevado a un número. Acá está. La variable elevado a un número, ¿no? Tiene el mismo aspecto. Entonces, bajo el número, copio la variable y al número anterior le quito 1. Ya está. ¿Se dan cuenta? No tengo que estar diciendo derivada de x a la y. No. ¿Ya? Trabájalo así. Muy bien. Ahora, antes de derivar
el siguiente digo, a ver, ¿esto qué cosa es? Un número, ¿no? Como una constante. Y arriba, ¿quién está? La variable. Ah, encaja como él. Un número elevado a la variable. Perfecto. Copio lo mismo por el logaritmo natural del número. Ya está. Ya está listo ya. Algo importante. En estos problemas a veces dejamos de lado la restricción, o sea, el dominio. Y en muchas ocasiones hay que tener cuidado, ¿ah? Cuando tú derivas el logaritmo natural de la variable, eso es la inversa de la variable, ¿sí o no? Pero si observamos sus dominios, ahí puede haber una gran confusión. ¿El dominio de la derivada es los reales quitándole el cero? No. Ese no es su dominio. ¿Cuál es su dominio? Claro, él es el dominio en realidad. El dominio de la derivada no puede ser mayor que el dominio de la función. ¿A ver? Y hay que tener cuidado ahí. Profesor, no le creo. Mira, si esto fuera verdad, entonces quiere decir que la variable x puede asumir valores negativos, falso, porque si lo pones acá, no existe. ¿Cierto? ¿Cómo que espera? Eso es cierto, ¿no? Sino que tenemos una mala costumbre de que cuando derivamos, a veces nos olvidamos del dominio. No le tomamos a veces la importancia de vida. Pero así, mal. Lo correcto, intersectalo con el dominio de la función. Ya está. Muy bien. O sea, profesor, ¿eso quiere decir que el dominio de la derivada siempre va a ser el dominio de la función? No. En este caso, ha sido una casualidad. Raíz cúbica de x. Derívalo. Ajá. 1/3 de x a la menos 2/3. Su dominio. ¿Sí o no? Y aquí su dominio. Ya está. ¿Está bien? Sí, está bien. Recuerda que el dominio de esta derivada no lo puede superar a él. ¿Cierto? No lo puede superar. Muy bien. Ya. Eso, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta. Inclusive cuando integras, ¿no? Algunos, ¿qué hacen? Hacen esto. Pero no es verdad. ¿Le falta algo? ¿Qué le falta? Sí, muchachos, que no se dan cuenta qué le falta a ese logaritmo. El valor absoluto, pues. Si tú no le pones el valor absoluto, estás cometiendo un gran error, ¿eh? ¿Cierto? Y mira, ¿cuál es el dominio de 1 sobre x? Es los reales quitándole el 0, ¿sí o no? Si tú no le pones eso, solamente estás trabajando con los positivos nomás.
Pero sin embargo la función original también tiene negativos. Pero si le pones así, ya la cosa cambió. Ahí están los negativos también, ¿verdad? ¿Ya ven? Esas cositas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Y esto es integrales, pues, ¿no? Después vamos a ver, esto es el ordinario, después vamos a ver el doble y el triple, ¿no? Ya, muy bien. 2 veces. Bueno, si es iterada, sí, ¿no? Es 2 veces. Eso sí, si es iterada, sí, pues, ¿no? Pero si no, habría que usar una transformación, pues, ¿no? Una transformación. Muy bien, veamos aquí. Si vamos a derivar z con respecto a y, entonces ahora acuérdate que y es tu variable y x es como si fuera un valor, un número, ¿no? Veamos. Tenemos un número elevado a la variable. ¿Dónde está eso? Acá está. Un número elevado a la variable. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos lo mismo. Listo. Por el logaritmo natural del número, que en este caso sería x. Ya está. O sea, así tenemos que entenderlo. Menos, recuerda, él es variable elevado a un número. Acá está. Variable elevado a un número. Perfecto. Entonces, bajamos el número como una especie de coeficiente, copiamos la variable y al número anterior le quitamos 1. Ya está. ¿Se encuentran? Ahí está. Muy bien. X, pues acá está. X, estas tizas, caramba. Esas tizas no hacen caso, esas tizas. Muy bien. Ya está. Pero cuando hacemos eso, recuerden, a veces dejamos de lado, ¿no?, los valores admisibles, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, x es mayor que 0 y diferente de 1. Y aquí y también, pues, ¿no? Tendría que tener esa característica, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo. Ya mañana continuamos con la regla de la cadena, ¿ya? La regla